Buenos días, mi compañera Nidia Santana y yo vamos a hablar sobre el reconocimiento de los costos de los inventarios en deterioro en las NIF para pymes. Las normas internacionales juegan un papel muy importante a la hora de llevar la contabilidad de una empresa. Los inventarios son la clave para que este ente económico funcione, ya que estos son los que salen a la venta y generan el capital para la organización. El costo de aquellos inventarios que se deterioran debe reconocerse de alguna manera y este es el objetivo de esta investigación. Determinar cuál de los sistemas de costos que se deben aplicar, dados los parámetros actuales de información, para leer a nivel mundial el mismo lenguaje financiero y contable. La relevancia que tienen los inventarios dentro de los procesos y la información financiera de una organización han generado la gran necesidad de determinar su reconocimiento y para esto nuestra pregunta problema es: ¿cómo determinar el método de reconocimiento de la pérdida por deterioro de costos de fabricación de los inventarios a destruir de la compañía farmacéutica ABC, dada la implementación de las NIF para pymes en la actualidad? Las técnicas utilizadas en esta investigación son la observación y la entrevista, de donde se generan unos datos que al ser recolectados permitirán conocer a fondo la situación y los aspectos que rodean el caso de estudio. ABC Limitada es una empresa que pertenece al sector farmacéutico con la producción y comercialización de medicamentos oftalmológicos, ópticos, nasales y dispositivos médicos. Inventarios para destrucción. Los medicamentos que se producen tienen una vida útil de 2 o 3 años. Si se aproxima la fecha de su vencimiento y estos no han sido rotados, se deben gestionar su destrucción. Se debe tramitar la desaparición también de los respectivos empaques y del medicamento como tal. Este proceso se realiza por medio de una empresa autorizada y certificada que incinera y destruye de manera controlada los medicamentos y su demás material. Otros factores que causan el deterioro por los productos son productos vencidos o próximos a vencer. La evolución de estos mismos se debe realizar 60 días antes de su vencimiento, cuando se ocasiona algún daño al producto o fallas de calidad, o cuando el producto está contaminado, ya sea en el proceso o a granel. Los principios básicos para los inventarios. La sección 13 para pymes se basa en el principio de fundamentar su implementación y tiene importantes consecuencias financieras. La entidad tiene que medir los inventarios al más bajo entre el costo y el precio estimado de venta, menos los costos para completar y vender. Por consiguiente, la entidad tiene que calcular el valor de los inventarios de acuerdo con los dos métodos y contabilizarlo de acuerdo con el más bajo. Tener presente que si los inventarios se deterioran, los inventarios que tienen que medir a su precio de venta menos los costos para completar y vender, reconociendo la pérdida por deterioro. ¿Cuáles son los métodos básicos para la medición de los inventarios en las pymes? El primero es el costo y el segundo es el precio estimado de venta menos los costos para completar y vender. La fórmula para determinar el costo de los inventarios es costos de compra más costos de conversión más costos de acondicionamiento. Los costos de compra se integran por el precio de compra, derechos de importación y otros impuestos no recuperables, transportes, manejo y otros gastos directamente atribuibles a la adquisición del bien determinando material y servicio. Los descuentos comerciales, las devoluciones y otros elementos similares se deducen al determinar los costos de compra. Los costos de inversión son costos directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa, asignación sistemática de gastos generales de la producción de fijos y variables. La entidad es la que designa los gastos generales de producción a los costos de conversión, haciéndolos como la base para la capacidad normal de las instalaciones de la producción. Los costos de acondicionamiento son todos los costos de los inventarios, solamente con la extensión de que incurran para hacer que los inventarios estén en su localización y su condición presente. En las pymes se puede aplicar cualquier técnica o fórmula de costos. En las IFRS para pymes solamente se aceptan ciertas técnicas y ciertas fórmulas, las cuales se presentan en la siguiente tabla. Las técnicas de costo aceptadas son el método de costo estándar, tiene en cuenta los niveles normales de materiales, suministros, manos de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. Son revisados de manera regular y es necesario ajustarlos a la luz de las condiciones actuales. El método del retail mide el costo mediante la reducción del valor de ventas del inventario por el porcentaje apropiado de margen bruto y el precio de compra más reciente. Las fórmulas de costeo aceptadas son
Para bienes que no intercambien de manera ordinaria identificación específica, la entidad tiene que medir el costo de los inventarios que no sean ordinariamente intercambiables y de los bienes o servicios producidos y segregados para proyectos específicos, haciéndolo mediante el uso de la identificación específica de sus costos individuales. Para los bienes que se intercambian de manera ordinaria, se utiliza el método PEPS, primeros en entrar, primeros en salir, y el costo de promedio ponderado. Se hace una aclaración, la entidad tiene que ser la misma formulada del costo para los inventarios que tengan naturaleza y uso similar para la entidad. Para los inventarios con naturaleza de uso diferente se puede justificar diferentes fórmulas de costeo. En las normas IFRS no se permite el método WEPS. Revelaciones relacionadas con los inventarios. Con relación a los inventarios, la entidad tiene que revelar lo siguiente: las políticas de contabilidad adoptadas en la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula de costo usada, el valor total de los libros de los inventarios y el valor de cada una de las clasificaciones que sean apropiadas para la entidad, la cantidad de los inventarios reconocidos como gasto durante el periodo, las pérdidas por deterioro reconocidas o reservadas en utilidad o pérdida de acuerdo a la sección 27, el valor total de los libros de los inventarios entregados como garantía de pasivos. En conclusión, los inventarios son la base fundamental para el funcionamiento de una empresa de tipo comercial. Si tú no los posees en la calidad que se debe, es necesario llevarlos a un manejo adicional y reconocer este costo en el momento indicado. Para la implementación de las NIF en las pymes se debe tener un proceso detallado de las funciones de la misma, cómo se maneja su inventario, cómo se maneja su depreciación, sus inversiones, entre otras, y de esta manera aplicar de forma indicada estas nuevas directrices contables. Para la empresa farmacéutica ABC, al poseer un inventario con un alto grado de deterioro, se debe manejar utilizando el sistema de inventarios PEPS, ya que lo que se va creando primero debe ir saliendo al mercado. El método básico para la medición de los inventarios en deterioro de las pymes es el precio estimado de venta, menos costos por completar y vender, y la técnica sistema de costeo a utilizar es el costeo estándar. Al manejar adecuadamente un sistema de inventarios y costo, se logra tener un activo estable, permitiendo que una empresa, en este caso ABC, crezca hasta convertirse en una gran multinacional. Gracias.